Si os parece, ya para terminar la sesión de hoy, la jornada, como os decía, Pilar Manchón me envió ayer desde su casa en Los Altos un saludo para todos y una reflexión personal en dos partes que tiene que ver, por un lado, con su historia personal, cómo se forma ella partiendo de la filología para luego terminar en este ámbito, y después hace una reflexión sobre una época que efectivamente, lo ha dicho Enrique, es una época de increíbles oportunidades. Ella lo llama en el vídeo un segundo renacimiento, ¿no? Pero pone especial atención entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, ¿no? No todo lo posible es deseable, ¿no? Y hace, por lo tanto, una apelación a lo que podríamos llamar el humanismo. Voy a activar el vídeo de Pilar Manchón, que como vemos aquí es Senior Director of Engineering de Inteligencia Artificial en Research Strategy de Google, y lo lanzamos ahora mismo. Vamos a ver si se escucha bien en este volumen. Hola, soy Pilar Manchón, directora senior de Estrategia de Investigación en Google Research, en Inteligencia Artificial, y para mí es un placer poder compartir unas palabras con vosotros hoy. Os mando este vídeo desde mi casa en Los Altos, en California, donde ya podéis ver que hace un día precioso. Y quería hablar un poco sobre cómo llegué desde la filología hasta, bueno, trabajar en equipos de ingeniería de inteligencia artificial en Google y lo que representa la inteligencia artificial para los filólogos, para el campo en general, las oportunidades que se nos presentan a día de hoy. Voy a empezar un poco por mi historia personal. Yo creo que la clave en cuanto a mi trayectoria ha sido más la multidisciplinariedad y una formación muy ecléctica para poder, bueno, pues aprender y evolucionar y ir dando saltos pequeños o grandes en algunas ocasiones en direcciones que no siempre eran las más obvias, ¿no? Entonces yo empecé cuando estaba en el instituto, ya, bueno, hace ya muchísimas décadas, pues había que elegir entre ciencias y letras. Y yo en mi caso siempre elegí la parte más científico-tecnológica, ciencias y tecnología, porque de hecho iba a estudiar físicas y empecé a estudiar físicas. Y fue a partir de un accidente deportivo que acabé cambiando de opinión y decidiéndome ir en la dirección de mi otra pasión, que era la lingüística, la filología, los idiomas y las humanidades en general. Y me decidí a hacer filología. Hice filología anglo-germánica y bueno, tuve pues una carrera normal como los demás, pero la diferencia fue quizás que descubrí que la filología en sí misma no terminaba digamos, de llenar esa necesidad que yo tenía de también mi amor por las ciencias, mi pasión por la tecnología y demás. Y fue ahí cuando ya descubrí la lingüística computacional, la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva y poco a poco, pues a través primero de un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural con la Universidad de Edimburgo, con una beca del British Council en la Caixa y luego ya haciendo un doctorado en lingüística computacional, inteligencia artificial y más concretamente en sistemas de diálogo, pues ya me fui introduciendo poco a poco en el mundo de la computación y haciendo cursos de programación y todo eso, también con una beca Fulbright en la Universidad de Stanford y ya terminando el doctorado europeo en la Universidad de Sevilla. Entonces ha sido una trayectoria donde he tenido oportunidad de estudiar mucho, de conocer muchas facetas distintas de las distintas universidades en España, en Bélgica, en el Reino Unido, en Estados Unidos y ir navegando, digamos, ese mundo académico muy multidisciplinar de ciencias y letras hasta llegar al punto de introducir, digamos, más investigación y decidirme a montar una startup con el director de mi tesis doctoral, Gabriel Amores, de la Universidad de Sevilla,
Y eso fue lo que nos llevó a fundar Indices. Indices pues tuvo una trayectoria de más de una década, una trayectoria con muchos altibajos, pero que al final pues tuvo una venta, fue una venta a Intel. Fuimos la primera empresa de tecnología que Intel adquirió en España, y eso fue pues lo que me trajo aquí al Silicon Valley después de esa venta, porque Intel quería que me uniera a su equipo directivo aquí en Santa Clara, y desde entonces vivo aquí en California, que llevo ya casi 11 años, ¿no? Ahora actualmente trabajo en Google Research, y bueno, pues se aprende mucho tanto de, de cómo funcionan las distintas empresas aquí en América, pero también las diferencias entre el mundo de la investigación y el mundo del producto, o el mundo de la ciencia y la tecnología y las humanidades. Bueno, ya tenéis un poquito de contexto de cómo ha llegado hasta aquí, pero me gustaría más centrarme en las increíbles oportunidades que estamos viviendo a día de hoy. Yo creo que estamos viviendo en una época privilegiada. Siempre hablo de una especie de nuevo renacimiento, porque estos descubrimientos en inteligencia artificial y esta adopción masiva de herramientas que están a día de hoy al alcance de todos, lo que abren es la puerta a un mundo de creatividad y de descubrimientos en todos los campos del saber y la ciencia. Es utilizar la inteligencia artificial como herramienta para hacer cualquier cosa que queramos. Y eso incluye a la filología, incluye a la lingüística, incluye a todas las humanidades. La cuestión es si estamos o no preparados para optimizar el uso de esas herramientas para nuestros propios objetivos, pero también para contribuir a cómo esas herramientas están definiendo esa sociedad que estamos diseñando a día de hoy. Entonces hay dos vertientes fundamentales en las que creo que el papel de la filología, las ciencias sociales y las humanidades en general son fundamentales. Por un lado, hay que ser lo suficientemente multidisciplinares para entender más allá de nivel de usuario cómo funcionan estas tecnologías, para poder contribuir con ese conocimiento que hemos ido adquiriendo, eh, para introducir ese conocimiento, digamos, en las tecnologías, en la filosofía de cómo se están diseñando estas tecnologías y cuáles son sus usos. Es decir, contribuyentes activos a lo que se está construyendo, ¿no? Y luego hay una segunda vertiente, que es cómo utilizar estas herramientas para hacer la propia investigación sobre lo que es la filología en general, la lingüística, en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, es decir, como usuarios, para avanzar, para acelerar, para descubrir nuevas cosas y demás. Ambos campos son súper interesantes, y obviamente están a disposición de todos. Yo particularmente estoy mucho más inclinada al primero, que es el cómo utilizar los conocimientos en las humanidades, en la filología y demás, para ayudar, para asegurarnos de que lo que hacemos en inteligencia artificial sea lo correcto y tenga un lado más humano, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Pues precisamente lo digo porque muchas veces desde el mundo de la tecnología se exploran herramientas y se construyen herramientas por el hecho de que se pueden construir. Entonces uno descubre que puede hacer algo y bueno, pues vamos a hacerlo, y luego vamos a ver qué podemos hacer con ese algo, ¿no? Y hemos llegado a un punto de madurez tal en el que, bueno, con esas herramientas se pueden hacer tantísimas cosas, que no significa que todo lo que se puede hacer con esas cosas sea lo que debemos hacer si queremos construir una sociedad mejor. Entonces, si queremos analizar la inteligencia artificial como una de las herramientas que va a cambiar todo, la fábrica, que digamos, la fibra del saber mismo, entonces tenemos que considerar también que la dirección a donde vamos tiene que estar marcada por nuestro propio humanismo, por quiénes somos como sociedad, por quiénes somos nosotros, qué nos define. Entonces llevamos milenios intentando definir quiénes somos, y el lenguaje, la lengua en sí, todas las lenguas definen mucho de cómo somos, definen cómo pensamos, definen quiénes somos. Son una parte importantísima de nuestra cultura, de nuestra filosofía de vida y de todo lo demás. Entonces a mí me gustaría que hubiera mucho más filólogos, lingüistas y humanistas en general, que tuvieran una formación mucho más multidisciplinar, que les permitiera ser
parte activa de todos los equipos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Entonces, simplemente quería animar a todos a, bueno, a aprovechar, digamos, este momento tan sumamente interesante, a aprender y ampliar los puntos de mira con otro tipo de disciplinas para crear, digamos, una serie de capacidades que nos permitan ser mucho más productivos y a aspirar a ser mucho más de lo que somos a día de hoy, utilizando estas herramientas tan increíbles que tenemos a nuestra disposición. Y con eso simplemente pues saludaros a todos y desearos que tengáis unas jornadas muy productivas e interesantes. Un abrazo desde California. Gracias. Nada, la gratitud nuestra también a Pilar Manchón, que ha tenido este detalle con nosotros y nada más. A todos os agradezco muchísimo vuestra presencia en el día de hoy y nada, estaremos atentos a los desarrollos que puedan ir surgiendo en este ámbito. Trataremos de ver qué es lo que va pasando casi día a día, semana a semana. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia esta mañana aquí, tanto a los que estáis físicamente como a los que han seguido a través de la conexión la jornada de esta mañana. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias.